No es que Dios ponga en mí, es que de usted tiene que salir. Usted es el que tiene que tener el deseo de buscar a Dios. Usted es el que tiene que tener el deseo de agradar a Dios. Usted es el que tiene el deseo de rendirse a los pies de Jesús. Usted tiene el deseo de santificarse. Usted es el que pone el empeño para usted limpiarse. Usted es el que pone el empeño para hacer agradable a Dios en todo momento. No es un asunto de que Dios quítame, Dios pon en mí, pon en esto, ponga esto, por lo otro. Entonces, ¿qué es usted? Maniquí. Muñeco. Gloria a Dios. La oración es ayúdame, pero yo voy a seguir tratando. Ayúdame, pero yo voy a seguir quitando. Ayúdame y yo voy a seguir caminando. Ayúdame y Dios va a estar ahí, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y cuando pone Dios el querer como el hacer, no es que decir que Dios va a hacer todo en nosotros. Quiere decir que Dios va a ver la disposición que tú tienes para Dios ayudarte. Y esa es la ayuda que Dios da. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra de Dios es la que nos limpia. Si usted no se mete en la palabra, usted no se limpia. ¿Por qué usted tiene tantas dudas de tantas cosas? Porque usted no se metió en la palabra. Porque hay gente que andan tan torcidos porque nunca se han metido en la palabra. Porque hay gente que vive tan a la deriva, en caminos anchos y en cosas que van a terminar en muerte, y no los vemos porque se han desviado de la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque le han dado más cabida a lo que es la ideología, a lo que es la filosofía, a lo que es todas las cosas que aquel fulano escribió y lo que fulano y el doctor Sutano dijo, y le dan menos peso a lo que la palabra de Dios dice, y han reemplazado la palabra de Dios por lo que dice el doctor fulano y por lo que dice Mengano y Sutano y Perencejo y por lo que aquel predica. Y aquí nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que aquel dice ni por lo que aquel predica. Aquí nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Hoy vivimos en un tiempo tan difícil, donde hay tantas cosas, donde hay tantas cosas terribles pasando, y es porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Porque hay tantas manifestaciones raras, porque hay tanto fuego extraño, porque hay tantas cosas viéndose dentro de la casa de Dios, dentro de muchos que se llaman ser creyentes. ¿Usted sabe por qué? Porque ya hemos dejado la palabra de Dios y ya no escudriñamos la palabra de Dios. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es quemando fuego extraño, porque es lo que más atrae a la gente dentro de la iglesia. Es porque a lo que la gente le gusta ver dentro de la iglesia, es porque a lo que la gente le gusta que se manifieste dentro de la iglesia, menos lo que es el cambio por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy todo el mundo está lleno de ministerio, todo el mundo está lleno de doctorados, y todo el mundo quiere tener un ministerio, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere hacer esto, todo el mundo quiere hacer, pero nadie quiere someterse a la palabra de Dios, nadie quiere cambiar, nadie quiere vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Santo. Los adoran a Dios. Le dije que tenía un regalito bueno hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dígalo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la Biblia, Jesús hablando, y sigue hablando en el capítulo 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Miren lo que está diciendo, y yo quiero que usted entienda esto, porque esto no es un asunto de que se quedó todo en la oración que Jesús hizo, sino que esto es un asunto de que Jesús sigue diciendo, de que es un asunto de que usted tiene que permanecer en Él para que Dios permanezca en nosotros. Hay gente que Dios hace rato se fue de ellos. Hace rato la casa está vacía y está ocupada por otra cosa. El otro día predicaba aquí una niña, decía el viernes aquí, de que había mucha gente arrodillada delante de Baales. Gente sedienta ante los Baales. Pero yo no adoro imágenes, no. Si no es el Baal de una imagen, es que hay muchos Baales que están metidos en el corazón del hombre. Hay muchas otras cosas que ocupan el primer lugar antes que Dios, y eso se convierte en un Baal. Hay gente que hace rato Dios los abandonó, Dios los dejó. ¿Usted sabe por qué? Porque es que nunca se han sometido a Dios. Es porque nunca son obedientes a Dios. Es que nunca obedecen la palabra de Dios, y ya Dios los dejó. ¿Para qué? Para que se den todos los golpes que se vayan a dar, a ver si con eso vienen.
Y dicen, Señor. Sí, porque esto es un asunto de que hay que clamar. Bendito eres Dios. Una vez usted comienza a caminar por donde Dios le ha dicho que no camine, Dios se detiene. Y usted sigue. Dios estaba con Adán y Eva. ¿O no estaba? Siempre. Dios no necesitaba estar en la tierra para estar con ellos, mientras ellos estuvieran a la imagen y semejanza de Dios. Porque éramos exactamente igual a Dios. Dios le enseñó que se enseñorearan, y ahí estaba Dios. Una vez el hombre pecó, se detuvo Dios y el hombre siguió. ¿Para dónde siguió? Para la maleza. ¿Cómo que para la maleza? Pues a buscar hojas de higuera. ¿Para dónde cogieron? A buscar hojas de higuera. ¿Dónde están las hojas de higuera? La maleza. Ella cogió para el monte a taparse de su vergüenza, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y hay muchos que andan por la maleza cejando porque Dios se detuvo. Y fíjense que Dios tuvo que ir a la maleza a buscarlo. ¿Dónde están? Adán, Eva, ¿dónde están? Estamos aquí, Señor. Dios sabía que estaban ahí. Pero Dios quería hacerle entender a Adán y Eva de que hace rato que Dios los abandonó. Porque ahora ellos andan por la maleza buscando con qué vestirse. Y Dios llegó hasta la maleza para decirle, ¿qué hacen? Gloria a Dios, aleluya. Ese dónde están y qué hacen y por qué están haciendo esto. Es sinónimo de que ya Dios se detuvo lejos de ellos. Porque la desobediencia es pecado y el pecado pone una barrera entre Dios y el hombre. Tuve vergüenza y me escondí. ¿Y quién les dijo eso? Y comienza. Y Dios es tan bueno que los cogió y los vistió. Le dijo, no, con esa soda no, se van a vestir con lo que yo los voy a vestir ahora. Pero esa separación comenzó a abrirse brecha. Y si estaban de aquí a allá, ahora están de aquí a allá. Y mientras más tiempo va pasando, más lejos está el hombre de Dios. Y mientras más lejos tú te sientes de Dios, quiero que sepas una cosa. Dios, no importa lo profundo, lo lejos, lo pecaminoso y lo feo que sea tu pecado, Dios dice que se coge tu pecado y lo lanza a lo profundo del mar. Y si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca la lana. Gloria a Dios. Vive Dios. Así es el amor de Dios. Y le dice a estos hombres aquí, ya no vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no está agarrado de Cristo, no hay fruto. Porque el pámpano no tiene fruto, porque ya no hay contacto con quién, con la raíz y con el tronco. Quiere decir que ya hay algo que interrumpió el crecimiento. Y eso es cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios y a desobedecer su palabra y a querer hacer cosas que realmente no están dentro del propósito y de lo que es, escuche bien, la voluntad perfecta de Dios, usted va a comenzar a menguar en Dios. A menguar y el fruto comienza a morir. Si tenía algún crecimiento, ya no crece. Fíjese que cuando usted ve la mata de guineo, algunos guineos se quedan chiquititos. Esos no sirven. Yo creo que usted entiende una cosa. Hay pámpanos que completamente, como dice aquí, no llevan fruto. Están vacíos. En el caso de la uva. Y esos pámpanos van a ser cortados y sacados. Porque así opera Dios. Yo creo que usted entiende una cosa. A veces oramos y nosotros oramos. Señor, que los lobos se conviertan en ovejas. ¿Cuándo un lobo se convierte en oveja? ¿Cuándo un pámpano que no tiene conexión vuelve a echar uva?
Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No nos dice a nosotros que nosotros vamos a orar para qué. Nosotros lo que vamos a ver es el resultado de lo que nosotros mismos hacemos. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna en Cristo Jesús. Aquí la culpa no la tienen los hermanos que no oran por usted y la gente que no lo buscan a usted. La culpa aquí de su vida en el Señor depende de usted mismo. Si usted va a dar fruto, usted es un hombre que se agarra de donde se tiene que agarrar y se acerca donde se tiene que acercar. Gloria a Dios. Esto no es un asunto donde el pastor está que están diciendo, mira, tienes que orar, mira que tienes que ayudar, mira que tienes que buscar de Dios. Es que esto no es un asunto de estarlo gajeteando a usted en carretilla siempre. Esto es un asunto de que tan pronto usted nació, le dimos el primer biberón y tan pronto usted comenzó a crecer porque Dios comienza a dar el crecimiento. Nosotros estamos listos con el canto de ñame para darle vianda. Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran su gloria? Gloria a Dios. Porque aquí hay que crecer. Gracias. Aquí hay que dar fruto. Mire, hermanos, Gloria a Dios. dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Simple. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Mire, hermano, es que esto es un asunto que usted está en el Señor o no está. O usted busca de Dios o no busca nada. Pero aquí usted no engaña a nadie, usted se engaña a usted mismo. Usted no puede venir a fingir delante de cualquier persona como que usted es un creyente si realmente usted no vive conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Poderoso. Estamos a punto y seguimos predicando y estamos a punto de ser arrebatados y seguimos diciendo a la gente, la iglesia se va, la iglesia va a subir al cielo, pero es una iglesia, no cualquier iglesia, es una iglesia santa, pura, lavada con la sangre de Cristo y que tiene fruto. Mire, hermano, ¿qué fruto? ¿Qué fruto? Aquí viene la parte más impresionante. Dice aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como el pámpano, el que no da fruto, ya usted sabe. Nosotros no somos los que juzgamos a nadie, nosotros sabemos que la palabra lo juzga todo. Nosotros no escudriñamos a nadie, la palabra de Dios escudriña todo. Nosotros no le decimos a nadie cómo son o qué tienen o cómo viven. Nosotros lo que hacemos es predicamos la palabra de Dios, y Dios, que conoce todas las cosas, es el que le habla a usted. Gloria a Dios. ¿Quién mejor que usted para saber cómo usted está delante de Dios? Yo no vine aquí para señalarlo, yo simplemente vine aquí para educarlo y decirle de que hay que llevar fruto, de que hay que vivir conforme a la palabra de Dios, de que no podemos engañar a Dios. Escuche bien, nosotros tenemos que saber un asunto muy importante, y es que el enemigo tiene muchas estrategias de cómo engañarnos, de cómo hacer que nosotros perdamos la salvación. Y el enemigo conoce todas las artimañas y de qué cosas Dios busca en nosotros. Yo quiero que usted sepa una cosa: el enemigo se conoce todo lo que está escrito aquí detrás adelante. El enemigo sabe todo lo que aquí está escrito. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Amén. Cuando Jesús fue tentado, allá se fue a citar las Escrituras, el Viejo Testamento, cosas que escribieron los hombres,
Y que mientras los escribían, Satanás estaba, ah, ¿qué escribe este? Se lo conoce todo. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, sabe todo lo que está establecido para la iglesia y la gracia y todo lo que tiene que ver con los gentiles y los que nosotros que estamos esperando la venida del Señor, y sabe todas las cosas. Él no sabe el día ni la hora cuando Cristo viene, pero sí, al igual que nosotros, sabe el tiempo que estamos viviendo y sabe que le queda poco tiempo. Por eso está buscando la manera de cómo amarrar a la iglesia en algunas conductas, en algunos asuntos que realmente va a llevar a la iglesia a perder la salvación si nosotros no despertamos. Escuche bien, porque esta palabra me habló a mí. Creo que yo lo estoy hablando esto porque Dios me habló a mí. Escuche bien. Dice la palabra de Dios: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis para mí mis discípulos. Que aprendamos de Él. Como el Padre me ha mandado, así también yo os he mandado, permanecer en mi amor. Mira, ahora comienza a tornarse un poquito más específico. Permanecer en mi amor. Cuando habla esto Juan, el discípulo amado, habla más específico del amor de Dios, porque era el discípulo amado que se recostaba y experimentó más de cerca el asunto de lo que realmente es el amor de Dios. Por eso lo escribe de esta manera: permanecer en mi amor. Pero yo creo que usted entiende una cosa, porque nosotros cuando vamos al capítulo 13, ahí en el versículo, amén, dice la palabra de Dios. Jesús hablando dice: porque no hay nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y yo creo que usted entienda una cosa. En el capítulo 15, versículo 13, dice, y hoy vamos a llegar ahí: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. ¿Ves? Y hay un mandamiento nuevo, porque ya nosotros no podemos decir lo que se escribió en un principio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tenemos que decir: amarás a tu hermano como Cristo amó la iglesia. Amarás al prójimo como Cristo amó la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Pues nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Cristo le dijo: y ya yo no los voy a llamar más siervos, sino que les llamo a ustedes amigos, porque el siervo no sabe las cosas que hace su Señor, pero el amigo sí sabe las cosas que hace su Señor, porque ya yo os la he revelado. Qué cosa tremenda. Den un aplauso a Cristo. No es que usted anda en desconocimiento, no es que Jesús ha escondido las cosas que nosotros pues no las sabemos. Al contrario, una vez nosotros venimos a Él y como permanecemos en su amor, ya Él no nos llama a nosotros siervos, sino que nos trata como amigos y nos revela todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es el propósito del Padre y cuál es el amor que el Padre ha tenido para con nosotros. Y hermanos, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, nosotros vemos allí el versículo 8, dice: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que usted vea. Cuando nosotros vamos a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a un grupo en específico, sino que dice al mundo entero, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es inescrutable. Aleluya.
El amor de Dios usted no lo puede comparar con nada. Hay gente que dice que el amor de una madre, la madre ama mucho a los hijos y está dispuesta a hacer lo que sea por un hijo. Eso es. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Hay madres que han matado a sus hijos. Hay madres, mira, nosotros vimos un ejemplo de una muchacha en las noticias que dejó abandonado a un muchachito. Hay madres esforzadas que aman a sus hijos. Yo creo que usted entiende una cosa. En el tiempo de Salomón, hubieron 2 mujeres que mataron a sus hijos y se comieron a uno. En el sitio de Samaria hubieron gente que cogieron a sus hijos y las mujeres y todo. Se da la historia en el sitio de Samaria, donde cogían a los hijos y los mataban y se los comían por la hambre que había. Y esto llegó a los oídos de Acab, y Acab rasgó sus vestidos y dijo: donde yo coja el profeta este lo voy a baratar. Pero nunca hemos oído de lo que el amor de Dios ha dejado de ser. El amor de Dios siempre ha estado ahí, de la misma manera, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en la misma condición pecaminosa, estando en la misma condición de vida, Cristo nos dijo: por cuanto el pecado tuyo es tan horrible, yo no voy a morir por ti. Jesús dijo: por todos voy a morir. Porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no miró las escalas de pecado. Dios lo que dijo es: necesitan que yo muera, necesitan salvación. Yo creo que usted entienda algo, porque Él le está diciendo claramente que hay que permanecer en el amor de Dios. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Vive Dios. Hay una cosa que es muy importante en la vida del creyente. Gloria a Dios. Y es que nosotros necesitamos crecer en amor. Fíjense que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo en capítulo a los Corintios, le dice: si yo fuera hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que resuena, címbalo que redime. Y habla de lo que es la ausencia, de lo que provoca la ausencia de amor. Pero nos dice claramente en 1 Corintios 13 todos los elementos que provoca el verdadero amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no deja de ser. Habla de todas las características del amor. Pero yo quiero que usted entienda más aún todavía, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos allí con el fruto del Espíritu, cuando nosotros nos encontramos con el fruto del Espíritu, amén, en el capítulo 5 de Efesios, nosotros vamos a ver claramente en el versículo 22 que dice: más el fruto del Espíritu. Dice: es amor. Después dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero comienza a hablar del amor. Y el amor es uno de los elementos muy importantes dentro de la vida del creyente. Y quiero que usted entienda una cosa, porque dice aquí la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si vosotros fuerais del mundo, escuche bien, iglesia, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice más. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obra, ninguno otro había hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla mi palabra, que está escrita en su ley. Escuche bien. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Escuche bien, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Porque esto es un asunto de que nosotros, no fue que lo escogimos a Él, sino que Él nos amó primero. Desde antes de nosotros haber nacido, ya Dios había puesto su mano y su dedo sobre nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, y es la preeminencia del amor y de lo que realmente Dios quiere en nosotros. Poderoso. La iglesia sufre en este tiempo una decadencia en lo que son las relaciones como creyentes. Y mientras yo veía esta palabra, Dios hablaba a mi vida, porque realmente la iglesia que ostenta ir al reino de Dios, la iglesia que realmente piensa y cree que va a subir al cielo y no tiene los elementos de lo que es la esencia de Dios, que es el amor, porque Dios es amor, lamentablemente no subirá al cielo. Y esto es importante, que no se trata de un mero perdón, de un pedir perdón, ni de un mero perdonar. Estos son asuntos que van más allá que pedir perdón y perdonar. Estos son asuntos de nuestra relación como iglesia, de nuestra vida dentro del Evangelio, y de cómo nosotros somos con aquellos con quien nosotros interactuamos, y mayormente con los de la casa del Señor. Y hay un asunto muy, muy triste, y es como a veces nosotros notamos la indiferencia en personas que realmente no se preocupan, que no les interesa el bienestar de otros, la salvación de otros, lo que otros puedan estar pasando. Y esto es el fruto que Dios está buscando. Porque si a Dios no le hubiese interesado la condición del hombre, no deja el trono para venir a morir en la cruz. Y un mandamiento nuevo Él nos ha dado, de que nos améis unos a otros así como Él nos ha amado. Que tomes dispuesto a dejarlo todo con tal de que a otros puedan tener vida. Vive Dios. Claro está, usted no va a morir en una cruz para salvar a nadie. El único que hizo fue eso, fue Cristo.
Pero hay otras cosas que demuestran que realmente el amor de Dios está en nosotros. Porque la fe sin obras es muerta. Hay gente que piensa que pueden hacer un sinnúmero de cosas y yo estoy lleno de fe y yo creo en el Señor, yo creo esto, pero si usted no tiene obras que realmente demuestren que esa fe está viva y que usted cree en un Dios vivo y de poder, esa fe está muerta porque no hay obras en ella. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer cuando enfrentamos ahora un año nuevo y enfrentamos muchas cosas que se van a poner las cosas aún más difíciles? Porque nosotros siempre tenemos que estar, hermanos, mirando a ver qué es lo que hace el otro, qué es lo que hace fulano, qué es lo que hace el otro, si está en pecado, si no está en pecado, si está viniendo, si no está viniendo, si está haciendo esto, si no está haciendo lo otro. ¿Por qué nosotros tenemos que estar viviendo en eso? Si nosotros lo que tenemos que estar es orando, intercediendo para que Dios obre en la iglesia, Dios salve y Dios restaure. ¿Los adoran a Dios? Vive Dios. ¿Por qué yo tengo que estar perdiendo el tiempo buscando cosas que son triviales y cosas que realmente no edifican, cuando realmente hay cosas que van más allá que eso? Y es la salvación del alma, es que Cristo llegue, es que Cristo mire, que haya una conexión, de que ese pámpano no sea arrancado, de que ese pámpano se conecte. Gloria a Dios. ¿Por qué tiene que venir una persona a la iglesia a convertirse a las 2 o 3 semanas? Se tiene que ir porque alguien le hizo un comentario que no es de Dios. Gente que le hace las vacaciones al diablo. Vive Dios. Hay gente que no hablan de ellos, no hablan de ellos mismos porque se tratan de ellos mismos. Y si los dejan. ¿Todos adoran a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros vamos a seguir perdiendo el tiempo pendiente a la vida de otro cuando la vida de nosotros tiene tantas cosas que tienen que ser arregladas? Gloria a Dios. ¿Por qué yo tengo que pararme al lado del otro que está frente al espejo para decirle, esto no te queda bien, eso te mira, esto, el otro? Si él está frente al espejo, de lo que se mire. Mírate tú. Mírate tú. Vive Dios. Nosotros tenemos una palabra de Dios donde tenemos que nosotros mirarnos, donde nosotros tenemos que indagar ahí. El amor de Dios estriba ¿en qué? En que nosotros aprendemos a perdonar, que nosotros sabemos restaurar, que nosotros sabemos realmente tener misericordia, que nosotros sabemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, que nosotros sabemos que tiene que haber una santificación, que nosotros sabemos que Dios tiene que hacer algo, pero de la manera que nosotros actuamos a veces es robándole la oportunidad a Dios para Dios hacer algo grande. Vive Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros queremos que las personas cambien conforme a como nosotros queremos y no conforme a como Dios quiere cambiarlo. Gracias, Señor. Yo creo en la santidad y creo en la restauración. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire, hermanos, hay una cosa que yo tengo que saber. Que la responsabilidad mía es llevar a la gente a Cristo, porque el que da el crecimiento es Dios. Dios es el que trabaja. Yo lo que tengo que hacer es buscar que esa persona tenga una conexión con Dios, que esa persona conozca a Cristo, que yo le dé la palabra correcta, que yo lo obligue a esa persona a indagar en la palabra, que esa persona se interese por buscar a Dios. Hay que forzarlos a entrar a veces. Vive Dios. Mientras yo esté preocupado por decirle a la gente de cómo tienen que vivir, y no sea el Dios que se lo diga. Mire, hermano, yo creo que usted entiende una cosa. Nosotros le servimos a Dios por una experiencia personal con Dios, no por lo que otro te diga que tú tienes que hacer.
Aquí se trata de que tú tienes que tener una experiencia con Cristo. Si tú no chocas con el caballero de la cruz, nunca vas a ser un creyente. Si tú no conoces a Cristo en el choque que tienes que tener con Él, nunca vas a caminar como caminó Pablo. Si tú no tienes un choque con Cristo cuando Pedro lo negó, nunca vas a poder ser un hombre fiel a Dios. Si tú no tienes un choque con Dios sabiendo y reconociendo lo que realmente yo soy y no viviendo de falacias y de fantasía, nunca voy a ser el creyente que necesito ser. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay gente que piensa, hay gente que piensa que están firmes. Y usted a veces uno le dice cualquier cosa, yo estoy bien. Claro está, yo no voy a entrar en ese. Yo a nadie decir que si tú estás bien, hay gente que se atreve, ¿sabes? Si tú estás bien, se salva el diablo. ¿Para qué yo le tengo que decir eso a alguien? Vive Dios. Mire hermano, es que hay tantas cosas. Es que hay tantas cosas y hay tantas formas y hay tantas cosas. Mire hermano, me acuerdo cierta ocasión cuando yo trabajaba en Fajardo, cuando vino aquel muchacho destruido, un muchacho creyente que estaba comenzando los caminos del Señor, que nunca había estado en una iglesia, un muchacho que había salido de la droga, había salido de un montón de cosas y Dios había comenzado a hacer cosas. Mire, era tan grande el asunto que un día me invitó para que yo fuera a su iglesia. Y yo fui, porque lo habían puesto a tocar la batería. Mira, yo creo que tú allá en mi iglesia me pusieron a tocar la batería, yo voy para allá. Y yo fui. Y él estaba tocando, él estaba emocionado porque yo había ido a verlo a tocar la batería. Y yo decía, Dios mío, tú estás haciendo grandes cosas con este muchacho. Tenía cuantas cosas. Y se topó con esta hermana que, mire hermano, es como de esas hermanas que a veces hay que cogerlas y darle con el machucacarne ese para que se ablanden. Que tiene como muchas pullitas. Y ese muchacho vino un día donde mí a decirme, estoy destruido. Yo le dije, ¿pero qué te pasó? Estaba hablando con fulana de tal. ¿Y qué pasó? Le hice una pregunta a ella y ella me dijo que ella no le echaba las pelas a los cerdos. Vive Dios. Hermano. Y yo voy para donde la hermanita haciéndome el... Te bendiga, fulana. Amén. Está bien. Sí. Mira. ¿Qué le pasó a fulano? Ah, le dijo. Que le dije la verdad. Le dije, por poco lo matas. ¿Cómo? Por poco lo matas espiritualmente. La verdad dice la Biblia que nos hace libres. La verdad nos restaura, nos cambia, pero no nos destruye. Y lo que tú le dijiste podía tener para ti una gran verdad. Porque Él no vive conforme a como tú quieres que Él viva. Y como Él no se ajusta a tu estándar, pues quizás para ti tú tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué? Está destruido. Y yo tuve casi medio día hablando con ese muchacho y tratando de decirle que se olvidara eso, porque aquello estuvo a punto de sacarlo de la iglesia. Yo no le he hecho las perlas a los cerdos. Y hay cosas que pueden ser una realidad para nosotros, pero no nos da derecho de decirla.
Porque hay muchas formas de cómo llevar a la persona a la palabra de Dios para que sea la persona quien descubra lo que Dios quiere hablar con ellos. Pero no soy yo el que le voy a dar la patada ni la puñalada y lo voy a dejar herido, porque eso me parece a mí que fue un ladrón que llegó y dejó a aquel hombre casi muerto en el camino y que hacía falta un buen samaritano que lo llevara y lo pusiera en el mesón y le sanara las heridas. ¿No sabe por qué? Porque a veces nosotros con las cosas que hablamos y decimos, a veces destruimos, porque no tenemos el discernimiento de lo que realmente es la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús dijo no echéis las perlas a los cerdos, es porque había gente que se estaba burlando, había gente que ya no tenía remedio, había gente que ya no creían. Pero una persona que lo que tiene es una duda y que está en una iglesia que realmente, que quizás no cree lo que yo creo o no viven como yo vivo, es un asunto de enseñar y discipular y llevar a la persona a qué es lo que dice la palabra, a la curiosidad de buscar en la palabra para que la palabra lo saque del error donde él vive. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener los elementos que tuvo Cristo cuando se encontró con una mujer samaritana que le dijo, y tú siendo judíos me pide a mí de beber, sabiendo que entre ustedes y yo no hay relación ninguna, que nosotros no nos llevamos entre sí. Pero Jesús le dijo claramente a aquella mujer, si conocieras el don de Dios, quiere decir que entró dentro de la curiosidad de la mujer, para que la mujer entonces tuviera un encuentro con él. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para la vida eterna. Entonces dijo, espérate, olvídate del asunto ese de los samaritanos y los judíos. ¿Dónde está esa agua? Si tú no tienes con qué sacarla. Mira, hermano, qué cosa tremenda. Pero ya Jesús la tenía a ella donde Jesús quería que ella llegara. Usted tiene que llevar a la gente donde usted quiere que ellos lleguen, a conocer a Jesús, a saber quién es Jesús. Hasta que entonces Jesús, dentro de aquella conversación, le dijo, vete, busca a tu marido para... No tengo marido. Y Jesús, dentro de esa conversación, ya la tenía donde tenía que estar. Ya le interesa el agua que salta para la vida eterna. Ya hay que involucrar a otras personas y ella está en el interés de saber de qué tengo que hacer para tener de esa agua, porque yo no quiero volver al pozo. Yo no quiero venir aquí a buscar agua. Pero Jesús le dice, ¿sabe qué? Bien tú has dicho. Qué cosa más tremenda. Ahora Jesús le está diciendo, bien has dicho. Porque ahora Jesús la está entonces confrontando con su realidad. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y eso no lo sabía nadie. Entonces ahí viene ese choque de trenes. ¡Bum! ¿Quién es este que conoce lo que nadie sabe? Y se fue corriendo y dijo, me encontré con el Mesías, con el Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tan pronto choquemos con Él y con la realidad, porque Dios nos va a confrontar en toda la realidad de nuestra vida. Fíjense que cuando Jesús le dijo a Zaqueo, bájate del árbol inmediatamente porque yo quiero entrar en tu casa esta noche. Un hombre que estaba deseoso por conocer a Jesús. Un hombre que todo el mundo lo estaba señalando por ladrón. Todo el mundo decía, es un publicano, es un pecador. Este hombre se trepó en aquel árbol. Pero Jesús dice, desciende a prisa, que porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Gloria a Dios. A Jesús no le interesaba si era pecador, que la gente decía, si esto, si lo otro. A Jesús no le interesaba nada de eso. Lo importante que Jesús quería era llegar a la casa de Zaqueo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús quiere llegar a la casa de alguien Santo. y sentarse a la mesa. Se sentó a la mesa. Y porque Jesús se va a sentar. Tan pronto Jesús entra en tu casa, Jesús se va a sentar. Entonces tú vas a sentir que paz. Tú vas a sentir que algo grande está pasando.
hay algo que está pasando. Cuando aquellos discípulos se encontraron allí en el lugar de la transfiguración, dijeron, ay, aquí esto está bueno. Mire, hermano, porque cuando usted tiene una relación con Dios, donde Dios se manifiesta a su vida, y usted se siente como que no sabe qué hacer, si llorar o reírse o qué, y usted no sabe qué más hacer, porque la presencia de Dios lo inunda, y usted sabe que usted se siente chiquitito y que Dios es grande, usted lo que quiere hacer es algo para que Dios sepa de que usted está ahí. Y Jesús no decía nada, y Zaqueo ahí, y todas aquellas cosas revolcándose, le dando, y Jesús comiendo con los demás en la casa de él. Y quizás los pensamientos comenzaron, yo soy un pecador y este vino a mi casa, yo no hago las cosas bien y este hombre se metió en mi casa, este hombre es un santo y este hombre vino a mi casa, yo tengo una vida tremenda del pasado y este hombre llegó a mi casa. Podía haberse quedado en la casa de fulano, de aquel mengano, pero ¿sabes qué? Me dijo a mí, desciende porque voy para tu casa. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras Jesús comía todos aquellos pensamientos, miren, y Jesús no le hacía caso, porque es que Jesús lo que quiere es que tú creas con el corazón para justicia y con la boca confieses para salvación. Entonces viene Zaqueo y dice, Señor, quiero decir unas palabras, porque es que eso es lo que va a provocar. Quiero que todo el mundo ponga atención a lo que voy a decir. Están en mi casa, me siento raro. Yo no sé si usted está sintiendo raro hace rato, pero hace rato yo me siento raro aquí, ¿sabe? Y no es porque el día de Navidad, es que la presencia de Dios está en este lugar, ¿sabe? Yo no sé si usted está sintiendo la presencia de Dios, pero la palabra de Dios provoca la presencia porque es la palabra viva. Señor, quiero decir algo aquí. Gloria a Dios. Mira, Gloria a Dios. yo voy a coger la mitad de los bienes, los voy a vender y se los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a deber 4 veces. Eso no fue que Cristo se lo pidió. Eso no fue que Él dijo, te voy a hacer un cheque y te lo voy a poner a tu nombre. Jesús, ¿cómo tú te llamas para firmarte un cheque? Esto no se trata de... Esto fue que voy a sembrar una semilla. ¿Cuántos son? 10,000. Allí Zaqueo no estaba sembrando semillas, aquí Zaqueo se estaba despojando de todo lo que lo rodeaba. De la vida pasada estaba muriendo. Ahora estaba siendo un hombre nuevo, que Jesús llegó y se quedó en su casa. Que Jesús le dijo, desciende porque voy para tu casa. Porque Jesús lo que quiere es llegar, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que actuar en el amor de Dios. Porque Dios quiere llegar a nuestra casa para tener una relación con nosotros y hacer que nosotros revivamos a la realidad que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar si nosotros siempre estamos mirando lo que dan? Con aquel no me voy a juntar, con aquel no voy, con aquel... Hay gente, y creo que sepa una cosa, la Biblia dice que hay gente que anda desordenadamente y que no podemos juntarnos con ellos para que se avergüencen. Pero no quiere decir que usted se va a volver enemigo de ellos, quiere decir que usted va a orar por ellos, quiere decir que Dios te bendiga. Para adelante, pero lo que no voy es a prestarle el oído. Quiere decir que es que no voy a seguir murmurando ni hablando con ellos. Es que no me voy a meter en las conversaciones de ellos. Es que no voy a meterme en los lugares donde ellos se meten. Es que no voy a compartir las cosas que ellos comparten. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo que mostrarle a ellos de que yo soy diferente, de que Cristo vive en mí. Todos adoran a Dios. Dios es bueno. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, como Cristo amó a la iglesia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es tiempo de que la iglesia sepa que tenemos que amarnos. Yo no le he hecho mal a nadie, pero ¿a cuántos tú saludas? ¿A cuántos tú buscas? ¿A cuántos tú le demuestras que Dios está en ti? Que has aprendido a sobrellevar. Que vea lo que vea, yo sigo orando. Yo sigo orando. Mire, hermano, lo que yo no puedo hacer hablando, lo tengo que hacer orando. Yo predico la palabra aquí. Y hay gente que son como el lagartijo, el que por aquí se le sale por aquí. Yo no, ay, hermano, ustedes no hacen caso. Hay que ser un pueblo duro.
una vez un predicador se puso a hablar en un altar de que eran ahí como unos animales. Que los animales que eran más inteligentes que los creyentes, dijo. Mire, hermano, ¿qué disparate es ese? ¿Cómo usted va a tratar una iglesia de esa manera, hermano? Usted no puede pararse en un altar a decir esas cosas. Cuando usted ve un asunto que se torna un poco duro, es que Dios lo que quiere es que tú des rodillas, que lo que Dios quiere es que tú ores, es que Dios lo que quiere es que la relación tuya con esa persona sea más estrecha, porque tú eres el que vas a ayudar, pero que no se conviertan ellos a ti, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Sí, porque hay gente que usted los manda, mire, hermano, hay que acercarse a fulano y darle la mano, pero entonces fulano viene y le dice cualquier cosa a usted, entonces, ¿cómo? ¿Sí? No, pastor. Cuando usted viene a ver, mire, están los dos en el mismo bote. ¿Cuántos adoran a Dios? Así no. Porque cuando usted va, usted lo que va es a rescatar. Usted lo que vas a sacar. Usted lo que vas a orar. Usted, cualquiera que sea el pensamiento y la palabra, no vine a hablar de eso, vine aquí a hablarte una palabra de parte de Dios. Es que Dios tiene propósito, es que Dios quiere salvarte, es que Dios quiere rescatarte. Pero es que Israel me empujó. No, olvídate de Israel, vamos a hablar de Cristo. Un ejemplo, Israel. ¿Tú entiendes eso? No, es que yo tengo algo con la hermana. Olvídate de la hermana. Aquí es Cristo. Mira, los puestos los ojos en Jesús. Aquí la salvación no depende de mi esposa, de mi hermana, de mis hijos, de quien sea. Aquí depende la salvación de Cristo Jesús. Mis hermanos son mis hermanos. Hay que amarlos, hay que buscarlos, hay que orar, hay que sobrellevar, hay que dar la mano. No podemos destruir a nadie. Cristo viene. ¿Cuántos lo saben? Dale la mano a tu hermano y dile, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Yo quiero decirle algo. Yo quiero darle un postrecito aquí. Yo le quiero dar un postrecito hoy, después de esta comida. Y es algo que encontré en una aplicación de teléfono que se llama Smart News. Esta aplicación de Smart News son noticias que están llegando a toda hora. Esa aplicación yo la tengo en mi teléfono, entonces yo recibo notificación de todas las noticias que están corriendo momento a momento en el mundo. Ucrania, que si Putin dijo que estaba loco por negociar, que si van a dejar la guerra, que si esto, un montón de cosas. Y hoy estaba mirando yo siempre miro por las mañanas y cada vez que me llega una noticia, si hay una noticia relevante, pues la miro. Hoy me llegó una noticia muy importante que veía yo dentro de todas las noticias que yo recibo de New York Times. Yo recibo noticias de New York Times a través de Google y recibo de Smart News. Y decía una de las noticias de que hay un hombre que todos ustedes conocen, amén, que es un profeta antiguo llamado Nostradamus. ¿Cuántos han oído de ese hombre? De Nostradamus. Y yo creo que usted entiende una cosa: nosotros no creemos en lo que Nostradamus dice. Nosotros no creemos en Nostradamus. Y nunca vamos a estar pendientes a lo que dice Nostradamus. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, yo creo que usted entiende una cosa, que dentro de las profecías de este hombre, aproximadamente 74 a 72 profecías de este hombre se han cumplido, inclusive la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Y yo creo que usted entienda una cosa, porque estos son personas que se pasan. Este hombre murió en el 1566. Este hombre francés, y este hombre murió. Y dejó unos libros escritos. Y de estas personas que se pasan indagando las profecías y las cosas que van a ocurrir, pues aparece dentro de las Smart News hablando de los datos interesantes
que aparecieron dentro de la página del libro de Nostradamus, donde decía claramente que en el 2023 la comida subiría de precio a tal nivel de que las personas desesperadas ante la gran inflación, el precio de la comida, podrían llegar al canibalismo para sobrevivir. Nosotros sabemos claramente de que estos asuntos, pues nosotros los tomamos con pinza, pero tenemos nosotros que ver qué se dijo aquí. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, pues nos encontramos con un caballo que sale con una balanza y comienza a hablar del precio de los alimentos. Y significa el hambre y la inflación de los asuntos económicos. Y nosotros vamos mirando y comparando lo que dice la Biblia con lo que esta persona escribió. Y veía, yo solamente le estoy diciendo el dato que escribieron. Decía que iba a llegar al canibalismo. Dice que se iba a detener la guerra de Ucrania, porque van a dar paso a una guerra aún mayor. La Biblia dice que habrán guerra y rumores de guerra. Para darle paso a una guerra mayor, que es la de China y Taiwán. Eso se escribió antes del 1566. Lo escribió este hombre. Y nosotros sabemos que ahora mismo hay conflicto entre China y Taiwán. Y que están a punto. Dice que esta guerra que se va a desatar, que es mayor que la de Ucrania, entre China y Taiwán, va a estrangular a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene grandes negocios con el mercado chino. Y podría llegar a una guerra mayor. Nosotros sabemos que la Biblia dice que habrán guerra y rumores de guerra. Me dice que en el 2023, esto fue lo que me llamó mucho la atención, porque dice que va a haber un sucesor para el Papa Francisco. No dice que él va a morir, sino que viene uno que lo va a suceder, quiere decir que lo va a reemplazar. Dice que Francisco es el último papa, pero viene uno, dice Francisco es el último papa, y el último papa verdadero. Quiere decir que Francisco es el último papa verdadero. Quiere decir que la Biblia dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, y son 7 reyes. Y yo quiero que usted sepa que Francisco es el número 7. ¿Cuántos saben eso? Dice también que va a subir uno que viene del abismo. ¿Verdad que sí? Escuche bien, porque no se queda ahí. Dice este hombre, en el 1500, dice este hombre, que cuando este hombre venga y tome el lugar del Papa Francisco, que no es este hombre el verdadero Papa, pero dice la Biblia que el que viene, el octavo, es de entre los 7. Dice que habrá un tremendo escándalo. Habrá un tremendo escándalo, pero me llamó más la atención porque decía que este escándalo, dice que será la persecución final. Viene con una persecución final y que alimentará a sus seguidores
Es decir, que los empujará, los llevará a todos sus seguidores a una gran o mucha tribulación. Hasta que sus 7 colinas o 7 montes sean destruidos. ¿Cuántos saben que el Vaticano está sobre 7 colinas? Eso está en Apocalipsis capítulo 17, esto aquí lo hablamos. No solamente dijo eso, dijo que tan pronto termine ese empujón que va a haber de todos sus seguidores, este papa que viene, que no es el verdadero, porque dice, según el hombre dice que Francisco es el verdadero, dice que va a haber, y esto es impresionante porque yo creo que usted sepa, dice que caerá fuego del cielo. Al final de esa tribulación caerá fuego del cielo. Esto lo están dando como predicciones que van a ocurrir en el 2023. Las predicciones están sujetas al cumplimiento, pero esto es lo que supuestamente este señor Nostradamus escribió. Si nosotros vamos a la Biblia, entonces nos vamos a encontrar de que hay una gran tribulación como nunca antes en la vida, de que va a haber una gran persecución, de que las 7 colinas van a ser destruidas porque la gran Babilonia va a ser destruida. No solamente eso, sino que la Biblia también nos enseña de que el fuego caerá del cielo porque lo va a consumir todo. Yo no sé si usted entiende eso. Hay guerra, rumores de guerra, hay hambre, hay un montón de cosas. Yo quiero que usted sepa una cosa. Este es un hombre en quien nosotros no tenemos que poner ningún tipo de credibilidad. Donde nosotros tenemos que tenerles credibilidad en esto. Ahora, si las noticias de Smart News están proyectando y están diciendo de que esto se escribió y de que ellos están pendientes a lo que ellos allá en este hombre escribió en el 1566, antes de que él muriese, escribió ese libro, yo creo que usted sepa una cosa, el mundo se prepara, pero ¿y dónde está la iglesia que tenemos la palabra de Dios y la verdad de Dios? ¿Cuántas miles de personas están leyendo lo que hoy yo leí acerca de esta noticia y se están quizás preparando para lo peor del mundo y preparándose para muchas cosas? Pero ¿dónde está la iglesia de Cristo que sabe que Cristo viene y que sabe de que algo grande va a ocurrir y que no sabemos el día ni la hora? O quizás esto se tarde un poquito más, pero quizás ocurra en el 2023. La gente se está preparando para recibir un 2023 con muchos bombos y platillos, pero usted no sabe lo que prepara mañana. Cuando pensábamos que todas las cosas estaban bien, comenzó a temblar la tierra. Cuando pensábamos que íbamos a estar bien, comenzó la pandemia, estábamos todos encerrados. El gobierno nos encerró, no nos dejaba salir, no podíamos estar en ningún lugar, teníamos que tener mascarillas. Si tú no estabas vacunado, no podías comer en ningún sitio. ¿Acaso no se prepararon para tener el control? ¿Acaso no se preparó el mundo entero para saber dónde está la gente y con quién cuenta la gente? ¿Y los gobiernos? Yo creo que usted sepa una cosa. Lo que diga Smart News a mí, pero sí, lo leo y lo veo. Y algo me tiene que estar diciendo la palabra de Dios. Si esto lo escribieron en el 1566, hace 2000 años, alguien escribió y dijo: vengo otra vez. Y nos dijo: no nos dejemos engañar. Nos dio las señales previas a lo que viene. Iglesia, no estoy diciendo que usted crea en esto, yo le estoy diciendo a usted que cree en la palabra de Dios. A mí me preocupa que los mundanos estén escribiendo cosas y diciéndole, advirtiéndole al mundo, cuando somos nosotros los responsables de decir qué es lo que dice la Biblia. Cristo viene
Y nosotros haciendo planes, haciendo un montón de cosas, cuando es el mundo. Mire, hermano, yo no sé cuántos saben que los ricos tienen un montón de búnker preparado. Los presidentes del mundo, pasa cualquier cosa, mire, al búnker. Escuche bien. El avisado ve el mal, se esconde. Los simples pasan y reciben el mal. Si el mundo está diciendo esto, nosotros tenemos que decir que Cristo está a las puertas. Gloria a Dios. Están hablando de cosas que están escritas en la palabra de Dios. Están hablando de los papas, de las colinas, del fuego que va a caer del cielo, de un montón de cosas están hablando esta gente que no conocen nada de la Biblia. Pero usted y yo que conocemos sabemos que tenemos que estar alerta. No se deje llevar por la bobería. Póngase fuerte. Ore, busque a Dios. No se deje llevar por las cosas que no necesitamos que nos arrastren. No seamos ya niños fluctuantes, arrastrados por toda clase de viento de doctrina. Seamos gente sólida en Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos las cosas que son eternas. Hagamos tesoro del cielo. Es tiempo de buscar a Dios. La trompeta puede sonar. No le preocupa eso, mire hermano, yo vivo pensando en cuándo va a sonar la trompeta. Una cosa tremenda, hermano, cuándo va a sonar la trompeta. Viene Cristo. Y el mundo, mire hermano, patas arriba y Cristo viene. Usted ve a la gente como que no quiere buscar a Dios y uno preocupado, Cristo viene. No podemos, hermanos, dejar a Dios por nada. ¿Cuántos saben eso? Amén. Póngase de pie. Queremos orar. Si usted necesita oración, quiero orar por usted. Usted necesita a Cristo. Necesito orar por usted.